Ahora casualmente estoy en Miami yendo a ver a Cervera en 10 minutos, cuando terminemos con este Zoom, y estamos haciendo como unas tareas preparatorias de lo que va a ser esta próxima edición acá en Miami dentro de pocas semanas. Y la verdad es que hay mucho por hacer y mucho por ver. Este es un mercado que ha estado sufriendo los últimos tiempos una tasa de interés que históricamente es alta e incompatible con lo que es el estatus al que al que estaban acostumbradas las familias, también las empresas y, por qué no, los desarrolladores inmobiliarios de Miami. Eso estresó mucho el dinamismo del sector inmobiliario, hizo que, por un lado, se concentrara buena parte de la actividad en el segmento más alto, en el segmento premium. Es un nicho de mercado en el cual es posible trasladar a precio el fenomenal aumento de costos que había venido teniendo el costo de construcción, pero que vino además a verse potenciado por el aumento de la tasa de interés, y esta situación de un montón de desarrolladores que uno simplemente puede ver apenas recorre un poco el mercado, pero simultáneamente cuando hagamos las reuniones se va a ver de forma muy evidente. También está generando cierta preocupación en términos de una posible sobreoferta en ese segmento de la población, ritmos de absorción del mercado que no son los que en otro momento había, y una exigencia fenomenal en los desarrolladores inmobiliarios que se orientan a ese segmento por procurar hacer productos cada vez mejor. Y eso, por un lado, sorprende. Por otro lado, impacta al ver el posicionamiento que los proyectos tienen con la incorporación de marcas internacionales de superlujo, con precios exorbitantes, naturalmente nunca antes vistos en Miami en toda la historia, pero simultáneamente una carrera. Uno hasta siente una carrera de cada uno de los desarrolladores por tratar de incorporarle el último grito de la moda, no sé cómo decirlo, respecto de la marca, el posicionamiento, el marketing y sobre todo los amenities y la ubicación. Y eso por un lado es llamativo cuando uno recorre el mercado, pero simultáneamente para aquellos que nos acompañen en el viaje, resulta ser muy pedagógico y además muy inspirador, ¿no? Porque es una modalidad de excelencia en términos de definición de producto, de marketing, de estrategia de ventas, y de comunicación inmobiliarias, que nunca visto, ¿no? Que es casi imposible encontrarlo en ningún otro mercado de todo el mundo, diría yo, al día de hoy, y que por un lado es el emergente de esta situación altamente competitiva y casi defensiva a la que recurren los desarrolladores, pero al mismo tiempo es una escuela y una maestría excepcional para aquel que viene y quiere entender, bueno, el cómo incorporar, el cómo hacer, de recorrer el camino de lo que se llama las branded residencies, ¿no? Las residencias con marca, que no es solamente el ponerle una marca afamada, sino el conceptualizar el producto en línea con lo que la marca pide, exige o inspira. Y eso, bueno, simplemente conjuntarnos, ahora la voy a ver a Alicia, pero ayer estuve con Ricardo de Fortuna, digo, el juntarse con estos señores que son los líderes de esta industria, y el tratar de exprimirlos con preguntas, resulta una verdadera maestría en desarrollo inmobiliario para aquellos que, por un lado, pueden pensar en invertir acá. Los tickets son casi inaccesibles para latinoamericanos, al menos en ese segmento en particular, pero adicionalmente es súper útil para este proceso de aprendizaje de cuestiones que para nosotros los latinoamericanos no son tan ajenas, ¿no? O que apenas si hemos empezado a elaborarlas, a vislumbrarlas. No digo que no haya nada en Latinoamérica, porque no es verdad, sí hay algo en Latinoamérica, pero comparado con la explosión que esta modalidad tiene en Miami, no hicimos nada. Hay que reconocer que en la práctica no hicimos nada y hay un gigantesco camino por recorrer, en algunos casos por copiar y aprender, y en otros casos por adoptar estas ideas y reformatearlas a la medida y a la exigencia de nuestro mercado doméstico en el que cada uno de nosotros operamos, que por supuesto no es el mercado de Miami, que bueno, uno recorre las oficinas de ventas y así como hace un par de años
post pandemia nos impactaba que ya no había vendedores en los showrooms que hablaran español o eran la minoría, hasta la pandemia eran todos, ¿verdad? O sea, los vendedores en los showrooms eran todos hispanoparlantes, ahora está lleno de rusos, porque está lleno de rusos, ¿no? Y esto, bueno, va cambiando y hay que adaptarse y está bueno entender cómo funciona. Esto por un lado. Y por otro lado está el otro mundo que se ha instalado en los últimos años como el producto estrella del desarrollo inmobiliario, que abarca básicamente, diría yo, la atención de la mayoría de los inversores y desarrolladores, que es este concepto de lo que se llama multifamily, ¿no? Que son los productos residenciales orientados a la renta, en el cual invierten y participan inversores que no adquieren, como si se haría en Latinoamérica, una unidad, un departamento, un apartamento. De hecho, no se venden los departamentos y los proyectos no están subdivididos en propio horizontal, con lo cual simplemente no se puede ni comprar ni vender un departamento ahí mismo, y hay un único vehículo inversor propietario de todo el activo, lo que no significa que haya un solo inversor, ¿verdad? O sea, en muchísimos casos hay muchos inversores, pero cada inversor es cuotapartista del vehículo total, y forma parte, en primer lugar, del proceso de inversión, que en algunos casos es construcción y en otros casos es adquisición de un edificio existente, del proceso de operación y de gestión de esos activos que se ponen en renta, y que en general están en cabeza de especialistas que se ocupan de llevar el día a día de esos proyectos residenciales para la renta, y después de la venta de ese activo, cuando está maduro, para que lo adquiera eventualmente un fondo de inversión o alguien para un fondo de pensión o alguien parecido, y que sea el exit, la salida de ese proyecto, y que permita construir la rentabilidad que el inversor planteó o se propuso de entrada, ¿verdad? Ese es un producto muy, muy generalizado en los últimos años en Estados Unidos y en Europa también. Cuando hacemos el viaje a España, vemos un producto muy parecido, por no decir igual, que se desarrolla allá, y en Europa en todas partes funciona de esta manera. Hay una demanda creciente y muy sostenida de los usuarios, de los inquilinos de estos departamentos, por una razón bastante simple, que en general uno la atribuye a primera vista a que los jóvenes actuales, que son los que habitan estos proyectos, hoy más bien prefieren el ser nómades y el no comprar, y más bien optan por el alquilar, lo cual ni siquiera sé si es del todo cierto, pero lo que sí es cierto es que con las nuevas tasas de interés de los últimos años para los créditos hipotecarios, el comprar les resulta virtualmente imposible, con lo cual terminan alquilando, los jóvenes y los no tan jóvenes, y eso ha generado una demanda muy, muy, muy sostenida de ese tipo de productos. Y bueno, los últimos años, lo que ha habido, sobre todo los últimos 2 o 3 años, es una profundización de la demanda en ese tipo de productos, y al mismo tiempo se lentificó el proceso de construcción de proyectos nuevos. Por 2 razones. El primero es porque históricamente son proyectos que se financiaban con créditos bancarios que eran muy baratos, y entonces parte era el capital propio de los desarrolladores y parte era financiamiento bancario, que en los últimos años se encareció, y con los nuevos costos, con el financiamiento incluido, se hizo más cuesta arriba encontrar en eso proyectos rentables, y simultáneamente los fondos de inversión que después le daban salida a estos proyectos empezaron a volverse muy, muy exigentes respecto a qué precio compraban. O sea, han bajado los precios respecto de los valores anteriores, y eso, porque buscan más rentabilidad en el tiempo, en línea con un ecosistema de tasa de interés más alto que el que tenemos en los últimos años, que tanto preocupa, entre paréntesis, a Donald Trump, y que está la expectativa de que baje, aunque por ahora eso no se está viendo con mucha nitidez, apenas si algún indicio de baja de la tasa de interés, pero nada que vaya a cambiar el ecosistema de altas tasas de interés como tenemos en la actualidad. Y eso hizo que al mismo tiempo se produjera una profundización de la demanda de gente para habitar en este tipo de proyectos, y menos oferta. Y menos oferta. Y eso, por supuesto, en los últimos tiempos ha estresado al mercado, y muchos lo ven como una oportunidad, sobre todo de la tendencia que bien podría llegar a una baja de las tasas significativa, cosa que está en el programa gubernamental de Donald Trump y que todavía le está costando mucho implementarlo. Bueno, a grandes rasgos, Steffi, Bruno, si les parece, estos son los inputs principales que estamos viendo en este mercado en la actualidad, en una apretadísima síntesis. Esto es en lo que vamos a profundizar en la visita. Vamos
vamos a ir a ver, como voy a ver en un ratito y como estuve viendo buena parte de la semana acá en Miami, en las reuniones preparatorias del Study Tour, a los que hacen, a los líderes de los proyectos inmobiliarios orientados al segmento más alto del mercado, o sea, los que hacen proyectos super premium, que son súper interesantes, sobre todo, como decíamos al principio, en términos pedagógicos, y también a los que hacen los multifamilies, que es lo que no podemos dejar de ver y que al mismo tiempo genera como mucho interés, porque es un producto que como en Latinoamérica simplemente no está, o hay casos contados con los dedos de dos manos, o sea, es muy embrionario ese producto en Latinoamérica, requiere como un proceso de aprendizaje que lleva más tiempo, ¿no? El tratar de explicarles a los que nos acompañan en qué consiste, cómo funciona, cuáles son las principales variables, cómo es la matemática, ¿no? Le dedicamos bastante tiempo a una clase, entre comillas, ¿no? De matemática financiera para que entiendan cómo se calcula ese tipo de proyectos. En Estados Unidos en particular, me imagino que todos lo saben, pero por las dudas lo repaso, en Latinoamérica es todo lo contrario, en Argentina ni hablar, el desarrollo inmobiliario en muy raras ocasiones está liderado por arquitectos, ¿verdad? O por ingenieros o por constructores, ¿no? Es muy atípico que eso funcione de esa manera en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en Argentina, 80, no, 80 estoy exagerando, digo, pero un porcentaje gigante de nuestros desarrolladores son arquitectos o son constructores o son inmobiliarios. Bueno, en Estados Unidos el grueso de los que lideran las compañías de desarrollo inmobiliario vienen del mundo financiero, ¿verdad? Porque todo el negocio está estructurado a partir del cálculo financiero. Para muchos de los que viajan, cálculo financiero es matemática cuántica, les resulta bastante difícil, entonces, bueno, nos lleva un poquito más de tiempo el tratar de explicar la cuenta una vez, explicar la cuenta dos veces, explicar la cuenta tres veces, hasta que finalmente estoy seguro que yo tengo mucha vocación docente, que finalmente a todos les termina entrando, pero de verdad lleva bastante tiempo. Bueno, en resumidas cuentas es eso, les cuento dos palabras que no dije sobre mí, por las dudas, Steffi me pidió que lo hiciera, no lo dije. Estoy, por supuesto, al frente de todos estos viajes que venimos haciendo hace tantos años, no es lo único que hago, como podrán adivinar. También presido la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Argentina, que se llama CEDU. Ahí están agrupados todos los desarrolladores. Llevo como presidente ya hace ya varios años. De hecho, fui reelegido más de una vez. Eso por un lado. Por otro lado, también presidí durante un par de años una institución que se llama Dilatam, que es la que agrupa a las cámaras de desarrolladores inmobiliarios de toda Latinoamérica, y eso me dio mucho conocimiento de lo que pasa en todo el continente y me permite en muchísimos casos entender el cómo piensa un mexicano, un peruano, un brasilero o lo que sea respecto de esta industria, porque conozco bastante mejor las industrias locales. Hemos tenido incluso la oportunidad de llevar grupos de peruanos, grupos de bolivianos, grupos de distintas nacionalidades en viajes especialmente armados para ellos, con lo cual entiendo que tengo la capacidad no solamente de guiar a desarrolladores argentinos o inversores argentinos o brokers argentinos en este proceso, sino como lo acredita la cantidad de gente que ya viajó con nosotros y que muchos han repetido a gente que venga de otros países. Tengo una gran actividad académica. Hace 10 años, cumplimos esta semana casualmente, dirijo el posgrado en desarrollo inmobiliario en la Universidad de Buenos Aires. Hace 20 en una universidad privada, 20 años en una universidad privada, la más prestigiosa argentina, que se llama Ditela. También dirijo lo mismo, el posgrado en desarrollo inmobiliario. Doy la materia de grado, desarrollo inmobiliario, en varias escuelas de arquitectura en Argentina. En fin, dirijo la escuela de negocios acá presente, EN Real Estate, soy el rector de esa escuela de negocios. O sea, escribí varios libros, le pongo mucha dedicación a enseñar esto, y ese es un poquito como el corazón, el ADN de esta actividad, ¿verdad? O sea, van conmigo y los acompaño durante tantas horas cada uno de los días en los que nos dedicamos a estos viajes, porque tengo mucha vocación por explicar cómo funcionan los mercados, en los que por supuesto sé de esos mercados, ¿verdad? De hecho, no hacemos study tours a mercados que no conozco. Y también hago desarrollo inmobiliario, inversiones inmobiliarias, eso se los puedo contar con más detalle otro día.